Metropolitan Radio presenta en Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa, con María Meseguer y Alejandro Eblampier. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Radio Social Corporativa. Un jueves que se nota que estamos en fiestas, en este caso en las fiestas de primavera, porque María lleva poniéndome el estudio lleno de gente como si fuera por el camarote de los hermanos Marx. Se nota que le va la marcha, una de nuestras María. Barracas de las fiestas de primavera en Murcia, Una claro que barraca sí. responsable. Oye, hay que trabajar el concepto ese. Hombre, pero qué bien estamos, ¿eh? Eso sí que es verdad. Qué bien Eso sí estamos. que es verdad. Cuando viene una persona sola a visitarnos también, siempre estamos bien. Pero cuando tenemos el estudio lleno somos todavía más felices. Pues y en sí. días como hoy, que son esos programas que nosotros llamamos regalo, pues para qué más, ¿no, Alejandro? Pues sí, si te parece vamos a ir ya desgranando qué vamos a tener hoy. Vamos a tener como la segunda parte, ¿no? Del programa especial que estamos haciendo, Foro Alma Social. Exactamente. Que tendrá lugar ya. Está a la vuelta de la A Luisa esquina. la presento ya. Luisa Fe, muy buenas. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Cómo ¿qué tal? llevan los nervios? Bueno, pues bien. Lo llevamos bien, con mucha ilusión y la verdad es que con muchas ganas. Bueno, no sé si con muchas ganas porque una vez que ya lleguemos ya se acaba, ¿no? Esto es como las bodas, ¿no? Y estas cosas. Sí, pero muy emocionante. La verdad es que no exento también de las dificultades que supone emprender un proyecto de esta dimensión. Pero sí que es cierto que estamos es un equipo ya, Alma Social, es un equipo en el que estamos trabajando muchas personas muy motivadas y muy emocionadas. Pues entre esas personas tenemos dos que van a estar con nosotros esta tarde y otra por teléfono. No sé si podemos ir presentando ya a los invitados. Pues sí, vamos a ello. Bueno, al teléfono, como bien dices, tenemos a Lucía Viñuela Salas, presidenta de la Fundación Margarita Salas. Y aquí en el estudio tenemos a Nieves Pavón, aquí a mi derecha. Es fundadora de Juno Smart Digital Solutions y profesora de la UPCT, la Universidad Politécnica de Cartagena. Bienvenida también, Muchísimas Nieves. gracias por estar. Y José Blas García, bueno, ya docente jubilado, podemos decirlo, aunque no inactivo para nada. Pero podemos decirlo satisfactoriamente, Sí, no hay sí. problema. Psicopedagogo y, bueno, tienes un blog, un podcast, un montón de cosas que ahora nos contarás, ¿vale? Ahí, moviendo. Porque Moviendo el alma y moviendo lo social, que es lo nuestro. además es que tenéis siempre lo digo, qué maravilla llegar a una edad ya en donde, bueno, pues la vida laboral se acaba y hay que pasar a otro modelo, pero todo lo que lleváis en la mochila se sigue poniendo encima de la mesa y aportándolo, ¿no? Entonces Claro. es un regalo que nos hacéis. Ese es un regalo que tenemos y que vamos compartiendo con todos gente que queremos. Que habitualmente, por lo menos en mi caso, es pues con toda mi sociedad, con toda mi gente, con toda Pues la muy gente bien. que tengo cerca. Pues enseguida lo vemos, José Blas. Antes de saludar a Lucía, Luisa, gracias por este regalo, como decía, por siempre, por dar voz elegirnos. a este foro. Estoy Sí, súper sí, sí. agradecida, María. de Nosotros verdad. también, porque la verdad es que está siendo un regalo, ya lo digo, no me cansaré de decirlo. ¿Cómo va todo? Como decía Alejandro, a tope en las redes nos tienes Sí, bien bueno, informados, ya ¿no? En las redes estamos haciendo ya una labor de comunicación casi diaria y lo que pasa es que, bueno, aquí en Murcia, después de la Semana Santa, seguimos con las fiestas de primavera, pero ya creo que a partir de las fiestas de primavera es cuando más vamos a trabajar la difusión de Alma Social. Pues muy bien. Pero aún así no dejamos de comunicar. No, hay que comunicar y bueno, si te parece, vamos a darle paso a Lucía Viñuela Muy Salas. Muy buenas tardes, Lucía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, por si alguien no lo sabe, eres hija de Margarita Salas, presidenta de la fundación que lleva su nombre, experta en comunicación y marketing, tienes una extensísima carrera profesional y creo que hace un poquito de tiempo, unos poquitos años, decides, bueno, pues seguir poniendo en valor todo lo que tu padre también, tu madre nos dejó como investigadora,
como bioquímica y seguir ayudando a la sociedad y aportando a través de su fundación. ¿Es así? Así es. Esta propuesta de promover la Fundación Margarita Salas surgió, pues en un momento complicado a nivel personal para mí, en pleno tanatorio de Margarita, y a propuesta de 3 de sus discípulos, los doctores Cristina Garmendia, Luis Blanco y Jesús Ávila. Y a partir de ahí nos pusimos en marcha la maquinaria y pues hace 2 años que la Fundación Margarita Salas echó a andar con mucha ilusión, con mucho esfuerzo. Uh-huh. Y con mucho compromiso con los más jóvenes, ¿no? Con los más pequeños y pequeñas, pero sin olvidar tampoco los grados, ¿no? de ESO y bachillerato, las etapas de ESO y bachillerato, y también la formación profesional superior de los ámbitos STEM y los grados STEM universitarios, ¿no? Claro. Todos los ámbitos, ¿verdad? No se puede dejar ninguno fuera porque es necesario en todos. Margarita, claro, el legado de tu madre es inmenso y vienes a Murcia el próximo día 9, no sé si el 8 también estarás con nosotros, al Foro Nacional Alma Social, a contarnos especialmente uno de los proyectos que lleváis a cabo en la Fundación, que ahora nos contarás. Pero sí que es cierto que los valores que entiendo que como hija de Margarita viviste desde pequeña en casa, serán el eje troncal, ¿no? Que mueve toda la actividad y todos los programas que desarrolláis, como nos estás contando y nos contarás ahora en la Fundación. Sí, como te decía hace un momento, a nosotros nos importa mucho y nos preocupa mucho el completar el ciclo formativo, ¿no? Uh-huh. Completar todo el círculo desde las primeras etapas educativas, desde la infancia, desde educación primaria, pero también pasando por las etapas de ESO y bachillerato y también los grados STEM y la formación profesional superior del ámbito STEM, también, pues para trabajar todo el ciclo educativo, ¿no? Y evitar aquello que tanto le preocupaba a Margarita, la famosa fuga de talento, fuga de cerebros, ¿no? de nuestro país y sobre todo del ámbito científico-tecnológico, que a ella le preocupaba, como no puede ser de otra forma, muchísimo, ¿no? Uh-huh. Claro, y luego hay otra cosa, ¿no? Es cuando hablamos de vocaciones STEM y de promover estas profesiones, siempre nos referimos a la mujer, ¿no? Hay que poner mucho foco ahí, todavía queda trabajo por hacer en este ámbito, pero en cambio vosotros desde la Fundación no hacéis esa distinción, ¿no? No. Habláis de talento, que es lo que tiene que ser, ¿verdad? Eso es. Nosotros, porque además así también pensaba Margarita, o sea, nosotros no podemos obviar que es una realidad, que tenemos que trabajar mucho, ¿no? En fomentar los perfiles de mujeres ingenieras, porque es una realidad que ahí hay una lacra, ¿no? y una necesidad de potenciar el que las mujeres y las chicas, ¿no? En este caso, opten por formarse en ese ámbito y que no le tengan miedo, ¿no? A la tecnología, a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora tan en boca de todos, etcétera. Porque yo siempre digo que nosotras, ¿no? Podemos exactamente igual y estamos igual de capacitadas que los hombres, ¿no? Pero es verdad que nosotros, desde la Fundación Margarita Salas, no somos partidarios de fomentar ni la discriminación positiva ni la discriminación negativa, porque creemos que flaco favor nos hacemos a nosotras mismas, ¿no? A las mujeres, si potenciamos ese mensaje, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que potenciar es que tanto las mujeres como los hombres se formen en aquello que les haga realmente felices y que les guste y que luchemos por ello, ¿no? Y que nunca pensemos que por ser mujer pues no vamos a poder dedicarnos a una profesión en concreta, ¿no? O a un ámbito en concreto, porque no es así y la realidad lo demuestra, ¿no? Nosotros, sin ir más lejos, colaboramos, ¿no? Como no puede ser de otra forma, porque son patronos fundadores de nuestra entidad,
con comunidades autónomas como la Junta de Andalucía, como el Principado de Asturias, en los que estamos detectando que también hay muchísimo talento científico, tecnológico por descubrir, y no por estar en un sitio pequeño, en una localidad pequeña, incluso en un pueblo, te diría más. Claro. No tienen talento para en un futuro dedicarse a aquello que les haga realmente felices, también a la ingeniería, a la tecnología, a aquello que realmente les apasione, ¿no? Lucía, estoy convencido de que, aunque vuestra misión es retener el talento aquí en España, seguro que miráis de reojo iniciativas o cómo, digamos, está incorporándose ese talento en países que son, digamos, potencias investigadoras. ¿Esta discriminación positiva, negativa o neutra se lleva a cabo en esos países? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en esos países, y me imagino que estás pensando en Alemania, en Suecia, ya no vamos a decir Estados Unidos, que por supuesto están en la cima, ¿no? Pues tienen unas facilidades que en España no tenemos, desgraciadamente. Por ejemplo, tema de conciliación, tema de no ver disminuido tu salario por el hecho de tener una reducción de jornada. O sea, que es más coyuntural, digamos, que estructural, ¿no? O sea, es más según se incentive en el país donde ese talento está, digamos, emergiendo. Claro, es que yo creo que es clave que se fomente el que no porque una mujer, ¿no?, o una chica sea mamá o tenga familia y tenga que acogerse, por ejemplo, ¿no?, a una reducción de jornada, no es menos válida para ocupar una determinada profesión, me da igual que sea en una gran empresa, en un laboratorio puntero, en una universidad, me da igual, o sea. Entonces, y aquí parece que lo que hacemos es castigarlas. Sí. Entonces, eso es lo que no puede ser. Entonces, si queremos favorecer a la mujer, ¿no?, para que, bueno, pues tenga, porque yo estoy convencida que tenemos las mismas capacidades que los hombres, exactamente iguales, ni más ni menos. Pues peleemos porque esas mujeres lleguen a ocupar pues puestos de responsabilidad, por ejemplo, como rectoras de universidades, como presidentas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hasta la fecha solamente ha habido 2, en fin, que ocupen puestos de responsabilidad en los ámbitos en los que ellas trabajan y que somos igual de válidas que los hombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía estamos a años luz, ¿no?, de países de nuestro entorno, ¿no?, como pueden ser Alemania, Suecia, incluso Francia o Reino Unido, en los que, bueno, pues se favorece más bueno, pues el que la mujer pueda asumir y pueda llegar a puestos de responsabilidad, incluso teniendo familia, ¿no? Claro, al final esto no es una cuestión de cuotas. Eso es. Es una cuestión de voluntad también política y que cada uno desde nuestros ámbitos hagamos nuestra parte. En el estudio no nos estás viendo, pero todas las cabezas estamos, sí, total y absolutamente de acuerdo. Asienten y apuntan a partes iguales. Sí. Total y absolutamente de acuerdo contigo, Nieves, que está aquí a nuestra derecha, José Blas, Luisa, y estamos total y absolutamente de acuerdo. Claro, entonces aquí la clave también está en la educación. La clave también está en generar espacios donde compartir esto y hacer fuerza también, ¿no? Alzar la voz. Y el Foro Nacional Más Social yo creo que va a ser un espacio que tiene ese objetivo, que nace con ese objetivo, pero que va a resonar mucho. Tú desde fuera de nuestras fronteras murcianas, ¿cómo lo ves? Pues yo estoy súper ilusionada en participar en este foro porque me parece que hace una labor maravillosa y me parece súper importante. Iniciativas de este tipo, ¿no?, en los que se reúnen, ¿no?, a personas, a mujeres, hombres de diferentes ámbitos, ¿no?, tanto de bueno, pues instituciones públicas, empresas privadas, fundaciones, asociaciones, y aglutinar bueno, pues esos perfiles, ¿no?, de dirigentes, de participantes, ¿no?, de diferentes ámbitos,
y además en una tierra como es Murcia, ¿no? Que además sé que está muy preocupada y muy ocupada, ¿no? Por potenciar los temas de educación, ¿no? De formación de excelencia, de talento, en fin, que se ocupa mucho de todas esas iniciativas tan importantes, pues me parece que es fundamental. Y yo creo que aunque no se obtenga, ¿no?, una respuesta inmediata, porque es verdad que esto, yo siempre digo que es mucho pico pala, ¿no?, dicho así vulgarmente. Pero yo creo que granito a granito, ¿no?, y cuanto más alcemos la voz, ¿no?, desde diferentes ámbitos, ¿no?, también desde las entidades públicas, desde las fundaciones, desde las empresas, etcétera, al final el mensaje cala. Y al final yo creo que es muy importante que nos juntemos y que en foros de este tipo, ¿no?, para alzar la voz y para hacer ver que que también, ¿no?, en una tierra maravillosa como es Murcia y en otros territorios, ¿no?, también se puede llegar a favorecer la participación de la mujer, ¿no?, en diferentes ámbitos de la sociedad y del ámbito laboral. Llegar con la misma fuerza con la que a lo mejor se llega pues desde un Madrid, desde un Barcelona o desde ciudades más grandes, ¿no? Entonces me parece fundamental y además súper agradecida que hayan contado con la Fundación Margarita Salas, que que pese a nuestro corto todavía recorrido, estamos potenciando mucho, ¿no?, el participar en todos estos foros porque creemos que es fundamental, ¿no? Claro, Luisa, no sé si quieres decirle algo. Claro, Margarita. Margarita, Lucía. Ya casi, ¿eh? Estoy pensando en tu madre, estoy pensando en Raquel, estoy pensando en Antonio de Séneca, estoy pensando en muchas personas que hacen posible de alguna manera que tú estés aquí, que estés en Alma Social. Y desde luego para mí y para todo el equipo, y diría que para Murcia, es un tremendo honor contar con tu presencia, con tu proyecto Dinamizadores. Creo que va a ser una experiencia creo que única, porque es cierto que aunamos en un mismo foro diferentes ámbitos, sectores, empresas, instituciones, pero que esté la Fundación Margarita Salas a mí especialmente me hacía mucha ilusión. Y cuando Raquel dijo que ese sueño podía ser realidad, yo la verdad es que no me lo terminaba de creer. Así que deseando conocerte personalmente y deseando, por supuesto, escuchar tu proyecto, que creo que en Murcia no tenemos dinamizadores, si no me equivoco. Pero espero que llegue. Claro, yo quería Oye, espera un momento, eso te iba a decir. Queremos todos preguntarte. Hay que entrar, pero hay que entrar en tromba. Claro. Y además... yo encantada porque además, creo que se lo comentaba a Luisa en alguna conversación telefónica que hemos tenido, yo en Murcia tengo raíces, además por parte de madre. Entonces tengo familia en Orihuela. Muy cerquita. Y pues me haría muchísima ilusión. Ahora aquí, claro, yo lo que siempre digo, y me vais a permitir que aproveche este foro maravilloso ahí vamos. que es la radio, para pedir que con el fin de ojalá aterrizar en Murcia, ojalá a lo largo del próximo curso escolar, porque nosotros vamos muy, muy alineados, ¿no?, con el calendario escolar en el marco de este proyecto Dinamizadores STEAM, o STEAM, mejor dicho. Pues tenemos que ir de la mano de alguna empresa maravillosa que también potencie esto que es el talento STEM, ¿no?, STEAM, y que quiera colaborar con nosotros para que podamos aterrizar, ¿no?, y para que un dinamizador en Murcia, donde sea, o sea, nos da igual, en barrios vulnerables, en algún territorio rural de Murcia, que es en el ámbito en el que nosotros trabajamos, ¿no?, en el marco de este programa. Genial, porque básicamente trabajáis desde este programa la alfabetización científica en entornos rurales, ¿es así? Así es, entornos rurales y barrios desfavorecidos, ¿no?
Y la verdad es que es un programa que está funcionando fenomenal. O sea, llevamos apenas 2 cursos escolares, el mismo tiempo que lleva la Fundación, y ya estamos en 6 comunidades autónomas, en 11 provincias, en 16 barrios, y pasamos del año pasado tener 100 participantes, de niños y niñas, ¿no?, a este año que estamos ya en 218. De hecho, antes de ayer, el martes, arrancamos en un nuevo territorio, en Algeciras, de la mano de la Fundación EDP. O sea que estamos, abiertos a seguir coloreando el mapa de España en todos aquellos territorios que potencien, ¿no?, y que fomenten las vocaciones STEM en zonas rurales, barrios desfavorecidos, entre los niños y las niñas, ¿no? Y además es verdad que si algo pues diferencia este programa quizás de otros, es que trabajamos mucho de la mano de las familias. Queremos que vengan a ver cómo se desarrollan, ¿no?, los proyectos trimestrales, y de vez en cuando invitamos a los padres, a las madres, ¿no?, a que nos cuenten también y a que compartan con nosotros sus experiencias laborales, ¿no? Pues si uno es veterinario en un pueblo, pues les invitamos a que vengan a contarles a los niños y a las niñas pues la importancia que tiene un veterinario en un pueblo, ¿no?, y que también un veterinario es científico. Claro. O el médico del pueblo, pues también está haciendo una gran labor, ¿no?, para el bienestar de su pueblo. Y es cierto que la respuesta que estamos obteniendo de las familias está siendo maravillosa. No hay que obviar que este programa es gratuito para las familias, pero por eso también necesitamos nosotros como fundación el que nos acompañen, ¿no?, empresas de diferentes ámbitos para que podamos aterrizar en cuantos más territorios mejor, ¿no? Y la verdad es que nos está dando muchas alegrías. Nos está dando muchas alegrías porque vemos cómo lo disfrutan los niños, los avances que hacen, lo bien que se lo pasan, lo que al final se les está quedando, ¿no? Porque en el marco de los proyectos trimestrales, por ejemplo, este curso 2024-2025 estamos trabajando en el ámbito del bienestar en la infancia, ¿no? Entonces trabajamos pues desde la ciencia y tecnología que hay en los alimentos tradicionales y por qué la alimentación tradicional es buena para nuestra salud, el sueño de los seres vivos, ¿no? Pues por qué dormir bien es tan importante pues para nuestro cerebro, nuestro bienestar, ¿no? Pues para que rindamos más en clase o en el trabajo. Y ahora, en concreto, en este último trimestre, están trabajando el bienestar en nuestro entorno y aquí también están trabajando mucho todo el tema, o van a trabajar mucho todo el tema de la sostenibilidad, los ODS, ¿no?, etcétera, con lo cual, también es verdad que intentamos que los temas sean variados, pero que siempre estén relacionados con la ciencia, ¿no?, y desde diferentes ámbitos. Pues qué bien. Yo te iba a preguntar, fíjate, ¿no?, que en este recorrido que lleváis, que son 2 años pero intensos, y sabiendo como sabemos que la experiencia o las anécdotas o esas pequeñas historias de niños, niñas en sitios como tú dices, pues que no veían a lo mejor tan a mano para algunas cosas, para ellos, si nos podías contar alguna anécdota, alguna historia de algún niño, de alguna niña que te haya llamado especialmente la atención, que a vosotros en la Fundación pues os haya recargado las pilas todavía más. Pues mira, yo siempre cuento una anécdota, que además esta es del primer año, del primer curso, un niño de Extremadura, de Talavera la Real. A este niño le apuntó su mamá a esta actividad extraescolar, lógicamente sin él saberlo, porque vio el anuncio publicado en el ayuntamiento de su pueblo. Y pues su madre llegó, pidió información y él le apuntó sin decirle nada al niño, un niño de 7 años. Entonces, por la tarde llega a casa su madre y le dice: fulanito, no sé cómo se llama el niño, no recuerdo ahora, mira, te he apuntado a una actividad súper chula, de ciencia, tal, que te lo vas a pasar fenomenal. A este niño, 2 tardes a la semana, iba a jugar al fútbol con sus compañeros del cole. Te puedes imaginar que cambiar el fútbol por ir a unos talleres de ciencia, una actividad de ciencia... Así de entrada, pues no era lo que más le emocionaba al niño, ¿no? Bueno, pues en la primera semana, pues
bueno, pues iba refunfuñando, ¿no? Como se dice coloquialmente, y le duró, nada, una semana. A la semana siguiente le dijo a sus compañeros del fútbol, a sus amigos del fútbol: oye, tenéis que animaros a hacer ciencia porque es guay, y yo ya Qué no voy a bueno. venir a jugar al fútbol 2 días a la Qué semana, bueno. solamente voy a venir uno, porque el otro día tengo que hacer ciencia. Qué importante dar las opciones, las alternativas y que los más pequeños las conozcan. Oye, qué labor, qué bien, y es fundamental, claro, porque si no, pues nos quedamos en lo que tenemos a mano, en lo de siempre. Y muchos Claro. talentos y muchas vocaciones, pues a lo mejor ni siquiera llegamos a descubrirlas, ni esas personas Claro. mismas, ¿no? Lucía, sé que tienes prisa. Aquí todos querríamos, no sé si a alguno de la mesa queréis preguntarle algo, notar algo rápidamente. Yo quiero motivar a las empresas, María, es muy importante que acudan a esta llamada de alma social. Fíjate lo que nos está contando aquí Lucía. Es esencial que las empresas se comprometan y que asistan a este tipo de foros donde vamos a poner de manifiesto pues, un escaparate de buenas prácticas con los principales agentes sociales. Así que desde aquí mi llamada a las empresas, que sean empresas sociales comprometidas y que no falten a esta cita, porque es una oportunidad única que esté Lucía Viñuela en Murcia. No sé, Lucía, si al final vas a estar 8 y 9, pero el 9 seguro que está Lucía El 9 en seguro. Murcia. No, llego el 9 porque es verdad que yo no sé lo que pasa en mayo, pero hay muchísimas cosas. Pero bueno, encantada de estar el 9 con vosotros en la clausura. Y de verdad que estoy muy ilusionada porque creo que es súper importante, ¿no? Promover este tipo de iniciativas. Además sé que Luisa también le está poniendo muchísimo corazón, toda su alma, y es muy importante que la gente que promueve estas iniciativas se lo crea, ¿no? Sí. Y se le eso apoye. es Y se le fundamental apoye. porque eso se nota además. Cuando se hace porque hay que hacerlo y ya está, a cuando se hace con el corazón, no tiene nada que ver. Así que yo, Luisa, te lo agradezco. Mil ya de gracias a antemano. ti, a vosotros, a todos los que estáis aquí, porque hacéis realidad que esto esté sucediendo. Como decía José Blas, el apoyo. Es fundamental. pues La verdad es que fíjate, me siento muy apoyada por todos vosotros. fijaros Muchas gracias. que de lo que más me ha impactado, que de lo que ha hablado Lucía, es que está dirigido especialmente a la época escolar, ¿eh? Que muchas veces eso de hacer, eso que hacen ellos, que es hacer visible el talento, hacer visible la ciencia en la escuela, sobre todo en la escuela pequeña, en la escuela de niños preescolares, incluso de primaria, es muy complejo hacerlo. Sí. No sabemos hacerlo, no hay tradición de saber hacerlo, ¿no? Y por lo tanto que personas tan relevantes como vosotros, con unos equipos y unos talleres que seguramente llevaréis o unos proyectos que llevaréis muy potentes, que a los chicos como este del Sí, fútbol que diga, este es que yo muchachín. he visto el fútbol, o sea, he visto ahora la ciencia y claro, es que antes no lo había visto. Oye, y tenéis que venir, que es guay, y que el ¿no? fútbol está ahí, pero Claro. venid porque os va a molar mucho, os va a encantar, y eso es fundamental. Y es que, claro, hay que darle las opciones, ¿no? Fíjate, Lucía, yo a nivel personal también voy a decirte, estoy deseando conocerte. Yo trabajo en una fundación también, Fundación CEPAIN, Sí. y también estamos muy volcados, ¿no?, con este tema, con los menores, y creo que va a ser muy bonito compartir contigo. Pues Va a ser yo muy bonito. encantada porque además yo creo que es muy importante, ¿no? Alzar Sí. la voz y dar a conocer proyectos e iniciativas que de verdad que merecen mucho la pena también por las familias, Sí. ¿no? Y por quienes confían también en los programas, en las iniciativas que se ponen en marcha y que se promueven, ¿no? Para también despertar, ¿no? Esas vocaciones STEAM, ¿no? Entre los niños, las niñas, y que ningún niño, ninguna niña se quede pues sin tener esa oportunidad, ¿no? Yo creo que eso Exactamente. también es muy importante que en los sitios pequeños, en los pueblos pequeños, en los barrios desfavorecidos también, que no les olvidemos, porque también hay muchísimo talento científico tecnológico por descubrir y también tienen derecho a despertar ese talento, ¿no? Mira que Totalmente. a mí se me venía, porque ahora vivo mucho en el pueblo, un pueblo pequeño,
Y cuando hablabas de la ciencia, ¿no? Pues me he recordado que también un agricultor es científico. Es decir, Por cada supuestísimo. vez más Nuestros la agricultura padres. exige de conocimiento científico y exige de labor que tiene una base científica. Totalmente. Y con lo importante que me parecería que en esa contextualización que vosotros hacéis de la ciencia no se lleva hasta ese extremo en el sentido de también dar valor de lo nuestro, ¿no? Que a veces los que vivimos en los pueblos pequeños, los niños que viven en los pueblos, parece que todo lo que hacen los demás está muy bien, en la ciudad, esto que hay, el ingeniero que hace cosas allí. Aquí también hacemos ciencia, también somos capaces de fomentar nuestro talento y la agricultura también es muy importante para el sostenimiento social y colectivo. Totalmente, haciendo patria, ¿verdad? Hombre, José claro, Blas. sí, sí. Lucía, pues no te entretenemos más. Muchísimas gracias. No sé si quieres apuntar alguna cosita más, pero... Nada, que todo el mundo se anime a ir al foro, que nos acompañen y que aquellas empresas que pues que fomenten las vocaciones STEAM desde los ámbitos que sean, pues que se animen y que colaboren con estas iniciativas, porque de verdad que es muy importante su apoyo. Pues ahí queda. Muchísimas gracias y Dios Un abrazo mediante fuerte. nos vemos el día 9 en Murcia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Lucía. Bueno, aquí tenemos a Alejandro con su reloj delante. O sea, no entiendo muy bien por qué, Alejandro, te empeñas en cuando estamos tan a gusto ponernos delante, que llevamos 28-47 segundos. Porque el mundo sigue fuera. Sí, pero nosotros aquí estamos haciendo algo muy chulo, Sí, que va a venir muy bien al mundo. Pisa por delante, pisa por detrás. Ay, de verdad. ¿Sabes Bueno, lo que lo pasa, Alejandro? Que tú vives siempre en esta situación, pero nosotros que estamos disfrutando, ¿no? Claro, y En lo que este nos queda, momento, y lo que nos queda. Lo sé, pero lo bueno si se sirve en tarritos pequeños. Bueno, tendremos Venga, que tener una vamos a conversación tú y yo. Vamos a hacerle caso al director. Vamos a hacerle caso, sí, pero bueno, a ver, que ahora tenemos la opción de poner algunos trocitos así, podcast y demás, y entonces hay un poquito más de flexibilidad. ¿O no? A ti sí que te da yo flexibilidad. No lo consigo, no hay manera. Has perdido, no hay has perdido manera. yo minutos. Yo he perdido un minuto. Bueno, pues seguimos, como habéis oído, José Blas aquí. Nieves Pavón no ha dicho nada, solo con la cabeza todo el tiempo, sí. Y como hemos dicho, profesora de la UPCT, fundadora de Juno Smart Digital Solution y, bueno, una innovadora social, tecnológica y social de primer nivel. Nieves, mucho sí, pero ahora nos tienes que contar tú lo tuyo, que no nos quedamos con las ganas ahí. En principio, sobre todo, estar muy, muy agradecida de poder compartir este espacio, porque nosotros ahora mismo somos una empresa muy chiquitita que hemos nacido en la UPCT y muy humilde, realmente. Y bueno, la conversación con Lucía, yo decía, sí, pues es un soplo de aire fresco. ¿Verdad? A mí me ha parecido porque... Sobre todo en el tema de la mujer en la ingeniería. Yo realmente soy ingeniera en informática y he hecho mi tesis doctoral en el área de automática, sistemas y robótica y telemática. Y bueno, siempre en mi clase y en mi ambiente pues hay muchos más hombres que mujeres. Uh-huh. Pero... Y claro, siempre pues he hablado de la falta de participación quizás de las mujeres en la ingeniería, aunque bueno, por ejemplo, en el área de salud es al revés. Hay muchas mujeres y menos hombres. Y bueno, se está haciendo ahora mucho hincapié precisamente en eso, en la mujer, en el STEM, en el STEAM, en la ingeniería. Y es lo que decía Lucía. Lo importante es el talento y sobre todo las personas, independientemente si son hombres o mujeres. Porque yo creo que al final lo que a una persona le puede mover a estudiar ingeniería es saber que la ingeniería soluciona muchos problemas, es darle el aspecto humano. El problema quizás de la difusión de la ingeniería está en que no se ha visibilizado el aspecto humano de la ingeniería. A mí, por ejemplo, me ha pasado con el tema de las cuotas. Ahora mismo en la universidad hay cuotas, las hay, y te dicen... Tiene que, por ejemplo, en 2 proyectos con la misma calificación, pues si uno tiene más mujeres que hombres, le dan la financiación. O tiene que haber un número determinado de mujeres en un tribunal, cosa que a mí me fastidia bastante porque, claro, las que somos de automática somos muy pocas y a mí me hacen viajar Siempre. sin querer. Entonces, claro, siempre me toca. Entonces yo decía, yo tengo 50 años, o sea, que ya... Yo cuando empecé a estudiar no tenía ningún referente femenino, ni masculino, ni nada. Yo quería ser médico.
pero soy muy hipocondríaca. Entonces, En serio, es que tal cual. la informática te libraba de lo esa que parte. no, es que yo pensé, me gustaba mucho la música, el arte, o sea, sí que había varias cosas que realmente me gustaban, ¿no? Y mi padre decía, ay, sí, lo de la medicina me gusta y me gusta mucho la biología y tal, pero claro, ¿y qué pasa si se me muere un paciente? Y eso puede ser para mí fatal. Y me gustaba el ejército también, la parte Fíjate. porque tengo familia que son militares, ¿no? Y me dijo mi padre una vez, hija, tú puedes hacer muchas cosas a nivel intelectual, pero físicamente eres una inútil. ¡Olé! Y probablemente es una de las mejores cosas que me ha dicho mi padre, porque es importante saber las capacidades que uno tiene, pero también conocer las limitaciones. Y es cierto, yo nunca se me ha dado bien la educación física. Y entonces era algo que, si yo tengo Como que para el ejército muy bien, ¿no? o sea, pero que tampoco bombero, por ejemplo. Sí. Es decir, no es por nada. Habrá mujeres que sean magníficas gimnastas y que lo hagan todo, la educación física, que se les dé bien, pero si yo subo 2 pisos de escalera estoy asfixiada. Pero estaba asfixiada cuando tenía 20 años. Ahora ya con 50 ni te cuento. Entonces, claro, yo creo que es importante conocer las habilidades y las limitaciones independientemente de si eres mujer u hombre. Entonces, eso que ha dicho Lucía es un soplo de aire fresco, porque no hay que ir hacia las cuotas, sino a ver qué problemas hay y cómo se pueden solucionar esos problemas. Y quizás sí que las mujeres, quizás por la cultura antigua, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una asignatura en el colegio que era hogar. Era un colegio de monjas y tenía una asignatura que era hogar. Y yo le digo muchas veces a mis alumnos, es una de las mejores asignaturas que he tenido. Yo me sé coser un botón, sé cocinar, sé hacer muchas cosas. Eso luego lo quitaron. Sí. La deberían de haber mantenido para todo el mundo. O sea, el problema... Para todos y claro, todas. todos y todas. Sin ningún o sea, problema, es que claro. Yo decía, si aquí la cosa es que si a nosotros, por ejemplo, a las mujeres sí que se nos ha educado en la importancia del cuidado. De hecho, mi madre, que era ama de casa, pues ella, claro, es la que estaba allí y te ponía la comida cuando tú llegabas del colegio. Y te escuchaba los problemas que tenías cuando tú llegabas del colegio. Y la acompañabas a la compra y a cómo hacían las cosas de casa. Y era un trabajo tan importante como el que podía hacer mi padre. Aunque trabajara fuera. Mi padre, el pobre, pues sí que trabajaba por turnos, hacía nocturnos, noches y tal. Y también encontraba un hueco para llevarme a dar una vuelta a los columpios o al campo, que a mi madre le horrorizaba el campo y me llevaba a mi padre. O sea, sí que se repartían las tareas. Entonces, yo eso es lo que aprendí. Es decir, el tema de los cuidados ha recaído en una buena parte en las mujeres. Lo que tenemos que hacer como sociedad es que el cuidado recaiga en las personas, hombres y mujeres. Sí, señor. De hecho, mi marido, que es también profesor de la universidad, está también en la empresa, y tenemos un niño de 7 años, pues curiosamente, cuando yo tuve al niño, yo sí que dispuse de los 4 meses de maternidad, pero a él no le cogió bueno, ahora ya sí, ya son 4, pero él fueron 4 semanas, y él se tuvo que incorporar. Entonces, nosotros nos repartimos las tareas 50-50. De hecho, yo diría que él hace bastantes más cosas de casa que yo, porque yo muchas veces voy y a lo mejor yo, que soy un poquito más cariñosa así o más melosa, pues con el crío hago más juegos y él se dedica a otras cosas, pero nos repartimos las tareas de forma 50-50. El problema, por ejemplo, cuando nació el niño es que efectivamente a los dos nos afectó profesionalmente en tema de publicaciones y académicos, porque realmente tienes esas 4 semanas él, esos 4 meses yo, y luego ya tienes ahí, digamos, esa espada de Damocles, que todo lo que has perdido, pues si vas a hacer acreditación a la NECA o no sé qué, o no sé cuánto, has perdido ese tiempo. Se intenta hacer algunos tipos de cosas que, bueno, que facilite que si has tenido un hijo, pues te den más tiempo, más espacio, pero se pueden hacer, como dice Lucía, muchas más cosas, pero orientadas tanto a hombres como a mujeres. Es decir, unificar eso. Y sobre todo que los cuidados sean algo fundamental en la sociedad. Tenía que puntuar, tener hijos, ¿no? Sí, también, por ejemplo, estaría bien. En vez de solo hacer publicación. Lo digo en serio, ¿no? No, es así. No quiero hacer chiste con esto. No, o sea, es es muy que serio. a veces la NECA pues te pone unas condiciones que realmente tampoco son las que te van a llevar a otros lugares más allá de donde estás, ¿no? Bueno, pero en fin. No, eso es completamente cierto. Es decir, nosotros ambos, los dos lo hemos sufrido en el sentido de
pues al final, de hecho, se pospone la maternidad y la paternidad por ese tipo de problemas. ¿Sabes qué pasa? Que las mujeres es verdad que teníais esa mentalidad de cuidado, y todavía estamos en la transición en la que habéis adquirido, estáis cogiendo mucha otra responsabilidades en el campo laboral, sin embargo no habéis dejado esa concepción del cuidado, ¿no? Sí, pero yo creo, es cultural y de contexto, al por final, eso digo por que eso hay que estamos cambiar. en un tránsito todavía que incluso no se puede hacer ni con cuotas, ni con divisiones, ni con una agenda que digas ahora esto yo y lo haces tú, porque va en el gen cultural que llevamos. Claro, esa es nuestra labor, y tenemos que ir poco a poco, Sí, poco a es una poco. cultura pues, heredada. Ese es el reto, De yo hecho, creo. yo pienso que deberíamos poner la palabra cuidados como en el centro. Es Sí, una cosa que señora. nosotros siempre Pero en hacemos. todo lo que hacemos, si Sí, tú lo has sí, dicho sí, muy sí, bien. sí, Oye, porque a lo mejor a las chicas nunca nos ha despertado tanta curiosidad, pues desarrollar una carrera científica, tecnológica. A lo mejor es que no hemos visto el cuidado ahí. Claro, y y con lo lo que hay. vosotros hacéis, Claro. que nos lo tienes que contar rápidamente, Pues, lo haces. nos- ¿Qué hacéis en la empresa? Vuestra empresa de base tecnológica, ¿cuál es el foco? Pues nosotros hemos puesto el foco porque esto empieza un poco, la historia de la empresa se retrotrae un poco a parte de la investigación que yo inicié en su momento en la Universidad de Sevilla, que es donde yo hacía la tesis con el equipo de allí. Bueno, allí trabajamos en robótica. Ya, pues, el grupo de visión y control de la Universidad de Sevilla es muy potente, es un grupo muy famoso a nivel internacional. De hecho, en drones es uno de los más famosos de Europa. Pero yo estaba mucho más pegada a la parte de robótica terrestre, robótica en general, de bichos con ruedas, como yo digo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en aquella época yo tengo un hermano que tiene parálisis cerebral. Desde que nació, bueno, le hicieron una lesión y entonces ha vivido mucho tiempo en un centro especializado en Alcuesca, en Cáceres, es un pueblo, yo soy de Cáceres. Y entonces yo conozco muy bien lo que es un sitio donde vive mucha gente con discapacidad física que tiene una serie pues no de problemas, sino de Necesidades. de necesidades que Sí. no están cubiertas. Y que yo vea ahí que la tecnología es lo que decía, no puedo ser médico, pero la tecnología me da pie a hacer muchos elementos que pueden luego usar los médicos. Fíjate. Que esa es la idea, o sea, ahí está el quid de la cuestión. Entonces no existía la ingeniería biomédica. Ahora mismo en la UPCT tenemos un grado de ingeniería biomédica. Sin embargo, bueno, existía en Cáceres existía la ingeniería informática. Y bueno, la informática en ese caso se podía adaptar a muchas cosas. Es decir, podía plantear muchísimas soluciones, esa automatización a muchos problemas. Entonces yo estudié esa carrera, luego empecé a hacer la tesis y ya dije, robótica. Pero ¿por qué yo me tengo que centrar en robótica aérea o en robótica vehículos autónomos? Me puedo centrar en un robot que sea capaz de resolver problemas relacionados con la asistencia, con la salud. Fíjate. ¿Por qué? Porque yo había visto a mi hermano en el centro, había visto a mis abuelos que habían estado en residencia, mis padres iban todos los días a verlo y yo me iba con ellos. Y me encontraba mucha gente que le tenía mucha envidia a mis abuelos porque, claro, nosotros los visitábamos todos los días, pero había mucha gente que no los visitaba nadie. Cuando ya ha llegado el tema de la pandemia, pues yo recuerdo que yo a mis padres le puse un ordenador que era capaz yo de manejarlo remotamente. Entonces no tenían que hacer nada, ellos solo encendían el ordenador y yo me encargaba de hacer todo lo necesario para establecer una videollamada. Yo los pude ver durante todo el proceso de la pandemia, porque de hecho se fueron a una residencia justo en pandemia, porque bueno, se cayó mi padre, al final un follón, no podían estar solos en casa. Yo Y le estaba diste aquí. una solución. Mi hermana no podía, tampoco vive en Cáceres, pero era imposible para nosotros económicamente. Nosotros no tenemos esa capacidad de tener una persona todo el día y digamos, medicalizar la casa. Y bueno, se dio esa solución. Y yo recuerdo que yo los veía todos los días en pandemia los podía ver, pero hubo muchísima gente que no podía hacer eso. Porque claro, mi madre, que era una persona que sí se le daba bien manejar un poquito el ordenador, porque yo la enseñé, adquirió demencia y ya no era capaz de usar el ordenador. Y mi padre, que nunca había, bueno, ni el mando a distancia, como yo digo, pues no sabía usar el ordenador. Entonces ahí es donde yo me planteo, digo, ¿y si el robot sirviera? O sea, un robot, porque claro, tú no puedes pedir a un auxiliar de clínica que está trabajando en una residencia de mayores y que tiene 5 pacientes en cama en una planta a los que hay que cambiar con grúa, que pierda media hora para tenerle una tablet para que una persona pueda estar hablando con su hijo. Eso es imposible. ¿Y de ahí nace Juno? De ahí nace Juno.
O sea, la idea es que se pide un proyecto en el que, de alguna manera, con la Fundación Séneca, todo lo que yo había hecho de mi tesis doctoral con mi director de tesis, que es una persona que también es socio fundador de la Universidad de Sevilla, es un catedrático de la Universidad de Sevilla, con todo lo que había aportado mi marido, que yo ya me había trasladado aquí, y él también había aportado cosas nuevas, se había generado un nuevo robot. Yo ya me vine aquí a la UPCT, estaba antes en la Universidad de Huelva, pero yo me vine a la UPCT, y entonces dijimos, tenemos un nuevo robot que es de la UPCT, porque se ha creado aquí, sí que existe un know-how anterior, de gente que, de mí misma por mi tesis, pero también de mi director y tal, pero ahora tenemos un robot y ¿qué hacemos con él? Lo dejamos en el cajón, hacemos publicaciones que nos van a servir muy bien para la NECA, pero para otra cosa no. Lo tenemos que sacar a la calle, o al menos intentar por lo menos sacarlo. Y a lo mejor el robot tiene que hacer una cosa muy simple, autónomamente ser capaz de ir del punto A a un punto B donde hay una persona y ponerle la videollamada. Por ejemplo. Automáticamente reconoce la cara de la persona, sabe que es Paquita y Paquita de repente tiene a su hijo viéndolo. Se acaba la videoconferencia, se vuelve el robot. Claro, pero es que eso tiene una derivada importantísima en la salud de las personas mayores. Muchísimo, es súper importante. Y en la de los familiares. Y en la de los familiares, claro, tú lo has vivido también del otro lado. Eso es lo que vamos a ver, lo que nos vas a contar en la mesa de innovación del foro el día 9, que nos toca. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, como os contaba antes, os comentaba, una de las cosas que también pasa con los proyectos de investigación es que tú te das cuenta no solamente de las cosas que quieres hacer, sino de las limitaciones que luego existen a la hora de hacerlo. No, porque es cuando te das cuenta de la problemática. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, un robot en un restaurante, que sí que los hay, pues si toca levemente a una persona, a un camarero, pues no pasa nada. El problema es qué pasa si un robot toca a una persona en la residencia o simplemente sin tocarlo, la persona se asusta y se cae. Eso es un problema. Sobre todo porque las personas mayores en las residencias, en las zonas comunes, suelen estar un poquito, como yo digo, apelotonadas, ¿no? Entonces ellos van como pueden, se dan la vuelta, tal. Entonces hay algunas pruebas que todavía no hemos podido hacer porque hemos considerado que por la seguridad de las personas y porque tú no puedes estar todo el rato teniendo a un auxiliar pendiente de la prueba que estás haciendo, que eso hay todavía que mejorarlo. Hay un margen importante de mejora. Pero claro, el producto, el servicio sí que está ahí. Y nosotros hemos decidido, nosotros como empresa, aunque en investigación seguimos trabajando en esa parte, de hecho, gracias a Dios, la Fundación Séneca nos ha dado un nuevo proyecto para mejorar todo esto del robot. Hemos sacado partes como sería el sistema de visión que utilizamos, que lo podemos poner encima de una mesa, lo podrías poner conectado a un televisor. Podrías ponerlo en una especie de cabina en la residencia, de manera que la persona puede ir a acercarse a la cabina, entra y dice, anda, esta es Paquita, vamos a ponerle la videollamada. Fíjate, claro, al final es un proceso de innovación continua que tiene que ir adaptándose a la realidad de las personas a las que va a mejorar sus condiciones de vida. Pues si te parece, Nieves, vamos a ver qué nos cuenta José Blas. Nieves, es que nos quedamos con la boca abierta. Yo me estoy imaginando humanizar la ingeniería y además qué interesante todo lo que estás hablando sobre el cuidado. Yo que he pasado por eso con mis padres, es que de verdad, muchísimas gracias. Muy cercano que tenemos todos. Claro, lo que nos toca el corazón a todos, Pero claro, es la finalidad última. Estamos hablando de innovación, de avances tecnológicos increíbles que, como decíamos fuera de micro, no nos imaginábamos, que veíamos en películas de ciencia ficción y decíamos, madre de Dios, eso ha llegado. Claro, pero lo magnífico de esto es que, y en estos casos, es que las personas están en el centro, son el foco. Eso es lo más importante. Y entonces, claro, ¿no? Todo cobra otro sentido, porque pues también, ¿no? En la tecnología, todos estos avances, pues siempre los hemos visto más fríos, entre comillas. Por lo menos, ¿verdad? De hecho, es así. Toda la innovación que no vaya dirigida a no tiene sentido. Generar mejor humanidad, a generar mejor sociedad, a ayudar a las personas, realmente no tiene sentido. O sea, o tiene sentido, pero no es el que nosotros queremos darle. Exactamente. Por lo menos, ¿no? Yo no voy a quitar el sentido de lo que quiera darle cada uno, pero que en el fondo cualquier innovación tecnológica, social, educativa, tiene que ser para mejorar la vida de las personas a las que va dirigida. Porque si no, a lo mejor se aprovechan otras ideas espurias que no queremos. Y detrás tiene que tener valores.
Claro. Y nosotros que estamos aquí en este programa haciendo apología de esto desde hace muchos años. Sobre todo, la parte ética es muy importante. Claro. Ahora mismo, y para terminar, una puntualización. Nosotros como empresa de base tecnológica que estamos desarrollando robótica de servicio, no solo en la vertical de asistencial, ¿no? Sino también pues, la educativa, en la de agronomía. Siempre lo decimos, la robótica es una herramienta, igual que la inteligencia artificial, Totalmente. no una sustitución del ser humano. Yo he visto, por ejemplo, ideas de, vamos a poner un robot que hable con una persona para que esté entretenida en una residencia. Y yo he dicho, vale, eso puede estar muy bien. O puede ser el último camino para que tú aparques Claro. a la persona mayor, que eso sea el parking de las personas mayores Sí. y que le dejes que una cosa artificial Desde luego. manipule, Sin alma, porque al manipule final- sus emociones. Desde luego. Eso O sea, es muy... yo es muy- ahí éticamente a veces me pregunto si es una buena idea o no. Yo para mí no lo es. Y Qué de hecho, interesante esa parte de esa ética parte en la es tecnología. fundamental. de hecho, nosotros no lo fomentamos en absoluto. Siempre el robot es una herramienta. El robot es una ventana a la familia, es una ventana a los hijos, Qué bueno. A los la mejora. nietos, a los nietos. Qué bueno. Esa conexión entre imaginad, intergeneracional. los niños jugando con el abuelo a través de una pantalla. Qué maravilla. Es cierto, Lucía, pero... No, Nieves. Nieve, ya íbamos a cambiarnos el nombre ¿A que todos sí? ¿A antes, que lo sí? hemos dicho. Lo Es sabía cierto, yo. Nieve, pero a veces también hay que pensar en esas personas que no tienen la posibilidad, porque no tienen a un familiar, a un nieto, a un hijo, que vaya a que les llame por teléfono Pero yo o que les llame en videollamada. Quiero decir que la ética es muy difícil equilibrarla en el punto justo donde realmente puede ayudar a todas las personas, y a lo mejor habrá circunstancias en las que un robot que pueda no entretener, pero sí dialogar, comentar, ponerle, hablar sobre las noticias del día, ponerlo en la actualidad, no sé, ahora estoy un poco divagando, sí. pero, No, pero eso a lo mejor me es parece- positivo me también, parece ¿no? interesante, Por lo pero- tanto, siempre tiene todo, hay que ponerlo todo en contexto. Depende del matiz. todo en Sí, sí. contexto. Depende del De matiz. hecho, a mí me parece súper interesante, efectivamente, para ciertos puntos que eso se pueda utilizar, pero también sería muy interesante que muchas actividades de voluntariado que se hacen puedan utilizar estas tecnologías, porque puede haber una persona mayor que no tenga un familiar, pero también puede haber una persona joven que se sienta sola. Y esa no, es la vía totalmente. de comunicación. Totalmente. Es decir, Sí, es una forma de totalmente. relacionar humanos, Totalmente. al margen de que, por supuesto, pues oye, dame el resumen de las últimas noticias, o imaginemos, una persona que ya no sabe leer le dice al robot que le lean las noticias y eso es genial. Siempre que la emoción no se sustituya. Yo digo que no es bueno generar emociones artificiales. Sí, la información está muy bien. Y el entretenimiento, incluso el cubrir esa soledad. Pero sobre todo, intentar focalizar la ingeniería en algo más humano. Fíjate, ¿quién le da el uso a la tecnología? Los humanos. Claro. Quiero decir, la tecnología en sí no puede ser nunca ni Exacto. buena ni mala. Exacto. Es el uso que tú le vayas a dar, con lo cual a esta tecnología de la que estamos hablando, si se le da el uso correcto de contacto con familia, contacto con un voluntario que no le exiges tener que desplazarse al centro, que a lo mejor es más Y eso se complicado, sin hace embargo y sí que funciona. tiene pues una media hora para conversar cada día y la persona que lo recibe está encantada. Pero hay otra persona detrás. Hay otra persona detrás. La tecnología siempre. es la herramienta y Sí. hay dos personas, dos interlocutores, ¿no? En ese caso la otra opción tiene ese riesgo, ¿no? De que la máquina sustituya, nos acomodemos también, ¿no? Y demos esa solución. Pero hay que ponerlo en la tecnología balanza. hay riesgo siempre. Siempre, Creo- claro. No sé, eso me lo confirma Nieves, Sí, no, ¿verdad? Siempre, pero siempre bueno, hay riesgo. siempre es intentar, es como pasa con las pantallas con los críos, que hemos pasado de pantalla sí a pantalla cero, pues es lo mismo. O sea, es Pues un poco ahora cosa de- nos va a hablar José Blas, aunque está jubilado, Sí, sí, de sí, niños pero, claro. y de educación inclusiva, ¿no? Y de pantallas Y de también, pantallas, sí, claro que claro, sí. porque has sido pionero. En tu labor también, en esta parte Bueno, innovadora, también empezaste... Pionero porque hace mucho tiempo que comencé a hacer cosas. Bueno, pues, entonces, pionero por edad. Me tocó. No, has Sí, sido pionero y muchas visionario, cosas, claro. Exactamente, sí. Visionario. Hemos intentado siempre, o yo por lo menos desde mi trabajo he intentado siempre pues estar sobre todo en la innovación tecnológica, aunque yo he sido maestro, pero tengo también esa vocación de alguna manera científica y tecnológica que he intentado desarrollarla en mi trabajo, ¿no? Pero toda esa siempre iba mediado por una idea de mejorar aquello que hacíamos en el contexto que fuera, ¿no? Que han sido múltiples los contextos que yo he trabajado,
pero que la tecnología siempre ha venido a darle un plus de humanización, un plus de mejora, un plus de valores, un plus de acompañamiento, un plus de aprendizaje, Claro. un plus de mediador, ¿no? El aprendizaje, al fin, la tecnología es un gran mediador para el aprendizaje. Es fundamental. Bueno, antiguamente teníamos una tecnología, el abaco era tecnología. ¿De acuerdo? Este abaco no lo hace con una pantalla, puede hacerlo con una pantalla que se toca y se hacen pues ese tipo de operaciones mentales que nos ayudaba a hacer el abaco. Con lo cual, ¿por qué voy a dejar que esa tecnología me ayude para lo que sí me viene bien, que es ser mediadora de aprendizajes con personas que o bien porque no tienen una capacidad ejecutiva de realizarlo con fluidez, o bien porque la tienen y lo que tenemos que hacer es potenciársela? O sea, ahí es donde, enganchando con la conversación anterior, que la tecnología realmente siempre es positiva, siempre. La tecnología, las pantallas han venido y creo que son muy útiles en nuestra sociedad. Ahora bien, ¿cómo las utilizamos? Exacto. Si al final El la uso. pantalla es que el niño deja de leer para estar jugando con la pantalla, no. Pero si al final la pantalla lo que nos hace es, pues como estábamos comentando, ser mediadores de la lectura, de una fluidez lectora, de un niño que tenga dificultades lectoras y que por medio de la tecnología hace que aquella dificultad se pueda salvar, esa barrera que tiene, que le produce el texto escrito, se pueda salvar. Pues oye, bienvenida la tecnología, bienvenida la pantalla a tocar y a hacer lo que haga falta, ¿no? A ti te toca en el foro moderar la mesa, bueno, el coloquio, que bueno, después de la proyección de Me llamo Janet, de Miguel Ángel Tobías, y claro, tú siempre has dicho que la escuela, dices que la escuela tiene que ser el lugar donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Y encuentre pues un espacio seguro para crecer y para poner en valor sus talentos. Yo te pregunto, ¿te imaginas a esta mujer, a Janet, hoy, con todas sus problemáticas, ¿no? Sordociega, lo que le tuvo que costar Fíjate, salir adelante en un mundo educativo, claro, que no estaba preparado para ella, para nada? Claro, hay una clave que yo creo que siempre que hablamos de discapacidad, se sale ahí, ¿no? El problema de las personas, ¿no? O es que ellos están en su mundo, es que el mundo del sordociego no, está en este mismo mundo. Lo que pasa es que este mundo no está preparado para todos, ¿no? No está, por lo tanto, donde nosotros podemos intervenir eficazmente es en modificar los contextos para que una persona sordociega, una persona sorda, una persona ciega, un niño con dislexia, una persona con autismo, pues puedan participar de lo que ocurre en su sociedad, ¿no? Y como hemos tenido un mundo en el que solo se ha considerado la homogeneidad, ese estándar, por lo tanto se han quedado fuera, los talentos se han quedado fuera, dolorosamente fuera de esa homogeneidad, y por eso cuesta tanto trabajo, y también dolorosamente, muy dolorosamente, porque eso entra dentro del terreno ahí personal, ¿no? Los niños con dificultades, con discapacidades, que también se han quedado fuera, porque queremos solamente quedarnos con ese estándar que creemos que es el modelo de persona y de sociedad. No, personas somos todos, estamos todos en esta sociedad que es de todos, y no podemos pensar que, bueno, le voy a incluir. Incluir es como una condescendencia, venga, que yo te dejo estar aquí. No, yo estoy aquí por derecho. Claro, de persona con mis circunstancias, igual que tú estás particularidades. Igual que tú estás con las tuyas, claro, yo estoy con las mías. Y la sociedad, lo que sí que tenemos es la obligación a hacer efectivo ese derecho. Es decir, hacer que el contexto escolar, laboral, tecnológico, en fin, en el que nos movamos, esté accesible, claro, para la participación, pero no solamente el acceso, sino las posibilidades de luego seguir participando y siendo. Fíjate que participar es ser parte de, ¿no? Ser parte de esa sociedad en la que vives. Te estoy mirando de reojo. No, pero no lo mires. ¿Y dónde estamos? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que estamos mejor que estábamos antes, indudablemente, porque de tantas cosas que estamos hablando aquí no se hablaba hace no tanto. 5 o 10 años no se hablaba, estaban como ignorados, ¿no? Y sin embargo ahora se habla, se debate,
nadie puede tener la ciencia exacta de qué es lo que hay que hacer, pero sí tenemos el objetivo, ¿no? Ese objetivo más de una sociedad más igualitaria, con más equidad, obviamente más inclusiva, ¿no? Y que todas las personas sean consideradas por lo que son, no por el estándar que tenemos preparado para que cada uno se acerque a ese estándar o se aleje. Alejandro, ¿hemos cumplido? Hemos cumplido. Bueno, queda decir adiós todavía. Queda y decir adiós. Pocos segundos. Queda decir Así que muchas gracias. dónde puede la gente, Luisa, inscribirse al foro. Pues es muy fácil en www.foroalmasocial.com. Ahí tenéis acceso a las entradas al foro. Tengo que decir que la proyección de Me llamo Kenneth de Miguel Ángel Tobías, la que comentaba José Blas, es entrada libre hasta completar foro. O sea, la filmoteca va como aparte, pero evidentemente todos los que nos acompañan en el foro tendrán acceso a la filmoteca. Y el cine nos enseña mucho sobre inclusión. Muchísimo. Esa película nos enseña hay que verla. mucho. Hay muchas. Hay que verla. Sí, Alguna sí. otra que tenemos ahora en cartelera también, pero También. esa especialmente. Invitados 8 están. y 9 de mayo, 8 la proyección de cine por la tarde, por la mañana mesas de trabajo, conferencias inspiradoras, el jueves también con, iba a decir Margarita, con Lucía Viñuela, y bueno, va a ser, yo creo, un foro para vivirlo. Muy bien, pues ahí estaremos, Dios mediante. Muchas gracias, Metropolitan, otra vez, por darnos eco. A ti, Gracias a Luisa. vosotros. Y muchísimas Muchas gracias gracias a nuestros invitados. Esto sigue, porque nos hemos quedado efectivamente sin tiempo, así que bueno, haremos una segunda ronda. Hay que Pero dejarles será que otra vayan al semana. foro. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Vale.